Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases virtuales a través de video. Como sabrán, ahora vamos a comenzar con la segunda fase de la Revolución Francesa. Vimos la primera, ¿sí? Habíamos terminado la clase anterior en que se había creado una asamblea constituyente, ¿se acuerdan? Con los derechos del hombre y del ciudadano, para poder establecer una constitución para Francia y así limitar los poderes del rey. Bien, esa asamblea constituyente se disolvió para pasar a una asamblea legislativa. En esta asamblea legislativa estaba compuesta por una mayoría de burguesía, de gente adinerada, ¿sí? Más empoderada, y que eran llamados los grupos de los girondinos, ¿sí? Y tenemos también a las clases populares de los barrios bajos de París, que eran llamados los jacobinos, que eran una minoría dentro de esta asamblea legislativa, ¿bien? Esta asamblea era este grupo de personas que se juntaba a discutir los temas importantes. Mayoría burgueses, girondinos, minoría clases populares, jacobinos. Perfecto. ¿Qué estaba sucediendo para este entonces con el rey? El rey, Luis XVI, obviamente no estaba de acuerdo con que le limitasen los poderes y estaba planeando una contrarrevolución para que le devuelvan el poder absoluto como rey. Obviamente esto va a influir muchísimo en la política de Francia, ¿sí? Luis XVI tenía el apoyo de la mayoría de los otros reyes del continente europeo, entonces estaba planeando una contrarrevolución en contra de justamente la Revolución Francesa. En 1791, Luis XVI intenta escapar para aliarse con los otros monarcas europeos para justamente ir con ejército y sacar a la revolución, pero lo descubren y finalmente lo devuelven hacia París. Esto fue caratulado como una traición mayor porque de alguna manera los revolucionarios confiaban en el papel del rey y por eso dejaron que el rey siguiera viviendo, ¿sí? Y que siguiera tuviendo alguna influencia en la política, aunque no absoluta, como lo venía teniendo hasta ahora. Obviamente a partir del intento de huida, esto ya no va a ser así. Bien, en 1792, Francia entra en guerra contra Austria y Prusia. Obviamente, ¿cuál fue el motivo de la guerra? El motivo fue que Austria y Prusia querían defender a las monarquías, a los reyes, para que volviera Luis XVI al trono, ¿sí? Y por eso le declaró la guerra a la revolución, le declaró la guerra a Francia, digamos, ¿sí? Bien. En 1792 también se produce una rebelión en el Palacio de las Tullerías, que era el Palacio de las Tullerías, era donde vivía el rey Luis XVI, ¿sí? Porque el pueblo se había enterado de este intento de huida y de su traición, iban a buscarlo para reclamarle ese intento de traición y sobre todo para que destituyeran finalmente, el rey no tuviera nada que ver con el gobierno francés, ¿sí? Entonces a esto se le llama la rebelión del Palacio de las Tullerías. También tenemos que nuestra asamblea legislativa del principio se va a transformar en una convención, ¿sí? Esta asamblea se disuelve y se transforma en la Convención Francesa. ¿Qué hace la Convención Francesa? Hace dos cosas muy importantes. La primera, se abole la monarquía, o sea, se destruye la monarquía, no existe más, abolición de la monarquía. No hay más un rey. No puede haber un rey y menos absoluto. Entonces, la monarquía ya no existe como forma de gobierno. Y otra función muy importante de la Convención es que se proclama la República como forma de gobierno. ¿Qué es la república? Es un gobierno que tiene poderes separados, poder judicial, ¿sí? Poder ejecutivo, etc. Un gobierno que tiene poderes separados es una república. Por lo tanto, ya no va a existir un poder único que controle todo, sino que tenemos varios poderes que van a poder ejercer de forma igualitaria. Ya no hay una decisión absoluta por parte de nadie. Esto es importantísimo porque es uno de los principios fundamentales de la democracia y muchos países van a seguir ese camino. Francia es uno de los primeros, ¿sí? Obviamente la convención estaba constituida por muchos de los girondinos que hablamos al principio, que era la burguesía, que eran más moderados para tomar decisiones, no eran tan radicales. Más adelante vamos a ver que los jacobinos van a tomar un poco de acción en la revolución, esto va a cambiar.
Esta es la fase intermedia de la Revolución Francesa. Nosotros vimos la primera, esta la intermedia, y vamos a ir hacia la final más adelante. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Si quieren hacerle un screen para tener el cuadro completo, lo pueden hacer. Y si no, me piden la foto, que también la tengo disponible para ustedes. Muchas gracias.